Muy buenos días. Bueno, primero doy gracias a Dios por esta oportunidad de comenzar. Y bueno, vamos a la reflexión de la palabra de Dios. Hemos leído la carta de Pedro que va a ser nuestra base. Esta carta, deme un segundito. Esta carta fue escrita para una comunidad de creyentes, para que vamos poniéndonos en contexto. Una comunidad de creyentes, en la segunda carta que Pedro les escribe, que habían sido dispersos. Esta carta está escrita para una comunidad de creyentes que ya habían vivido las persecuciones, los distintos problemas y tuvieron que salir por las distintas regiones. Y ante esto empezaron a surgir distintos problemas. Fueron atacados por distintos flancos. Por un lado, teníamos falsos profetas, falsos enseñadores, que estaban torciendo las enseñanzas, estaban torciendo las escrituras. Por otro lado, fueron atacados por una forma temprana de lo que se conoció después como el gnosticismo. El gnosticismo era una filosofía en la que era un grupo de personas que pensaba que había un conocimiento oculto, entre esos que había conocimiento oculto de Jesús, ya en distintas etapas de la historia aparecen, y que este conocimiento era revelado a cierto grupo de personas, seres especiales, seres espirituales y superiores. Este grupo incluso llegó a decir que este mundo creado, todo lo que nosotros conocemos, fue creado por un ser menor a Dios, que fue un error incluso llegaron a decir, haber creado la materia. Ellos pensaban que lo importante era lo espiritual y que el cuerpo físico y todo lo creado físico era un error de este ser. Y es por eso que descuidaban toda esa parte. Teníamos algunos que llevaban una vida ascética, maltratando el cuerpo, y otros que tenían una vida inmoral descarada. Y justamente ante este grupo también Pedro escribe esta carta. Y por otro lado, entre otros ataques que tenían, también estaban los burladores, aquellos que querían menospreciar la fe de este grupo, la fe de los creyentes, que se burlaban porque decía, Jesús dijo que venía, pero hasta ahora no viene. ¿Dónde está su fe? Ustedes están perseguidos. Todos estos ataques, imagínense, en una persecución, en este tipo de vida, estaban recibiendo. Y a ellos Pedro les escribe para poder alentarlos, para poder entregarles una palabra que pudiera ayudarlos, que pudiera levantarles el ánimo, pero a la vez una palabra que pudiera llamarles la atención y frenar esta falsa doctrina que estaban apareciendo. Y es aquí donde nos encontramos con la palabra de Dios hablando al respecto. Nuestro punto de partida, versículos 3 y 4. Fíjense cómo Pedro habla de su divino poder al darnos el conocimiento que nos llamó por su propia gloria y potencia. El punto de partida es aquello que Dios nos dio. No es algo en nosotros, sino que el punto de partida es lo que Jesús hizo por nosotros. El versículo 3 nos habla de que cuando Cristo nos llamó, nos dio la capacidad de vivir como Él nos manda. ¿A qué se refiere esto? Esto lo podemos encontrar mucho más claro también en Filipenses 2, del versículo 12 al 13, que dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor,
Pues Dios es quien produce en ustedes, nótese, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El punto de partida es Dios. Y esto es lo que Pedro está recordando, que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros ya nos capacitó, nos dio las fuerzas, nos dio lo que necesitamos para poder vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Como muchas veces se dice en los mensajes, debemos apropiarnos de eso que Dios ya hizo en nosotros. El versículo 4 lo refuerza, nos recuerda que Dios nos ha entregado esto en base a sus promesas. Notemos la segunda parte del versículo. Por un lado, fuimos salvados para escapar de la corrupción, pero no se queda ahí. Nos dice que el fin, el motivo, es para participar de su naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Que somos sellados por aquella divinidad que nos ha salvado. O sea, cuando nos salvó, nos selló con su Espíritu Santo. Dios nos salvó no para dejarnos ahí, bueno, ya son salvos y listo, sino que nos selló para ser de Él. Y eso es lo que Pedro está diciendo en ese versículo. Este es nuestro punto de partida. Pero no podemos quedarnos ahí. Ahí entramos, ahí es cuando hemos conocido a Dios, ahí es cuando hemos llegado a su Evangelio. Pero desde ahí Dios nos empieza a decir que actuemos, no solos, vuelvo a reiterar, en base a lo que Dios nos dio, que es el sello y la fuerza de su Espíritu Santo en nosotros. Y así avanzamos a los siguientes versículos. El apóstol presenta una secuencia o una cadena lógica de elementos, de acciones que debemos hacer. Nótese, lógica, no cronológica. ¿Cuál es la diferencia? En una cadena lógica nosotros necesitamos cada elemento. Un elemento es el sustento del otro y a la vez ese otro está sustentado por uno anterior, pero todos actúan al mismo tiempo. Es como, pensaba en la semana cómo ejemplificarlo, es como cuando encendemos la luz. Para que la luz se encienda yo debo apretar el interruptor, los switch o llave. Primero tengo que hacerlo para que la luz se encienda. Eso es una cadena lógica, porque en cronológico funciona todo al mismo tiempo. No es que enciendo, pasa un rato y después se alumbra. Todo trabaja en conjunto y esas son las cosas que vamos a empezar a ver. Estamos partiendo en el versículo 5 de lo que Dios nos dio. Repito, aunque suene un poco majadero, nuestro punto de partida es esa fe. Como dice precisamente por eso esfuércense en añadir a su fe virtud. La fe es algo que Dios nos dio, que Él nos entregó como regalo, como un don, pero es algo que nosotros ejercemos. No es algo que se queda ahí, es algo para que nosotros actuemos. Nosotros, cuando Dios pone la fe en nuestro corazón, ponemos esa fe en aquel que nos ha salvado. Ese es nuestro punto de partida y a ello Pedro dice que le agreguemos virtud. ¿Qué es la virtud? A ver, según el diccionario, tiene varias alusiones, pero en este caso apuntaría a la disposición de la persona para obrar de acuerdo a ciertos ideales como el bien, la verdad, la justicia, la belleza, etc. Otros hablan más de virtudes, o valga la redundancia, o perfecciones morales. Si nos vamos a la ética habla de actos morales arraigados como surcos en la vida que nos acercan a nuestro fin último, que es Dios. El problema es que naturalmente, como seres humanos, sin Dios, nosotros no queremos acercarnos a Dios. Ese es el problema con todas estas definiciones, porque
Como seres humanos caídos, nosotros tendemos a alejarnos de Dios. Por mucho que hablemos de Dios, nos vamos a querer alejar del Dios de la Biblia. Solo si Dios hace el cambio, solo si hemos creído en Él, vamos a querer acercarnos a Él. ¿Cuál es el concepto bíblico? El concepto bíblico habla de una virtud no que nos acerca a Dios, porque Él fue el que se acercó a nosotros primero. El orden es al revés. Dios es quien se acercó, Dios es el que envió a su único Hijo para reconciliarnos con Él. La virtud bíblica habla de la disposición, ahora sí vamos a eso, a una disposición, a una vida de excelencia que debemos mantener en la vida y en la muerte. Enfatizamos mantener porque nuevamente el punto de partida es Dios mismo. Es esforzarnos en lo que Él ya nos ha dado. No es en poner algo que nosotros no buscamos, tendríamos que crear en nosotros, porque eso lo crea Dios en nosotros. Pero debemos esforzarnos en mantener eso. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si lo intentamos hacer solo, vamos a fracasar. Pero esto es una promesa para los que trabajan con el Espíritu Santo. Por otro lado, también habla de un desafío que nos llama a mantenernos firmes aún frente a circunstancias que nos insten a abandonar esta fe, incluso ante la muerte. Por eso hay algunas traducciones que traducen esta palabra como coraje, como esa disposición a. Quería dar un ejemplo. En la Biblia encontramos miles de ejemplos de gente que dio su vida por el Evangelio, que se paró frente al mundo con sus ideales y estas personas se pararon con el mensaje de Cristo, más allá de lo que todos pensaban, incluso enfrentando la muerte. Y así en la historia. En el siglo II hubo un personaje, un padre de la iglesia, Policarpo. Policarpo se dice que fue discípulo del apóstol Juan. Él fue acusado de ser ateo. ¿Por qué? Porque no creía en los dioses romanos. En ese tiempo a los cristianos se les llamaba así porque para Roma los dioses que no creían en sus dioses, no creían en Dios, básicamente. Se le dijo que si maldecía a Cristo y juraba por el emperador, se le iba a dejar vivir. La respuesta de Policarpo fue: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¿Será quizás esa la disposición que nosotros tenemos? Solos es imposible, pero con Dios, con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo, podemos tenerla. Pero para tenerlas tenemos que saber en qué hemos creído. Y ese es el punto. Y eso es a lo que sigue, con lo que continúa Pedro cuando habla del entendimiento. Que a esta virtud tenemos que agregar el entendimiento o conocimiento, gnosis, que es la palabra original. Debemos saber en qué creemos. Debemos no solamente quedarnos en que estas promesas son grandes, sino que conocer en profundidad qué es lo que Dios nos está prometiendo. Conocer en profundidad quién es el Dios que hemos creído. Porque cada vez vamos a amar más a Dios por sobre las demás cosas, sobre los demás ideales, si es que lo conocemos. Si es que no conocemos a Dios, solamente tenemos una idea, no sabemos sopesar, no podemos entender cuán importante y cuán grande es esta salvación. ¿Y de dónde podemos encontrar este conocimiento? En las Escrituras. La carta, más adelante, va a hablar muy específico. En este momento nos estamos centrando en una de las exhortaciones que tiene esta carta. Tiene varias. Y va a hablar muy específico de las Escrituras.
pero es en ella donde nosotros encontramos ese conocimiento que nos va a sustentar, que nos va a dar la fuerza, que nos va a decir, esto vale todo la pena. Deuteronomio 11:1 dice, amen al Señor su Dios, cumplan sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos, que son las que se le había entregado al pueblo. Y después el versículo 18 dice, grábense estas palabras en el corazón, las escrituras que tenían en ese tiempo, equivale a toda nuestra Biblia ahora, en la mente, átenlas en sus manos como un signo, llévenlas en su frente como una marca. ¿Qué quiere decir esto? Las escrituras tienen que ser centrales en nosotros, tienen que estar en nuestra vida, tenemos que meditar en ellas, no solamente en el servicio, sino en toda nuestra vida. Tenemos que llevarlas con nosotros, tienen que entrar a nuestros hogares, tienen que ser el tema de conversación en nuestra mesa, en nuestras familias. Solo así vamos a ir creciendo, solo así vamos a ir conociendo cada vez más al Dios que nos salvó. Pero eso nos va a llevar a un desafío. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a confrontar. La Biblia nos va a decir una cosa en algún momento que no nos va a gustar. Y ahí es donde Pedro agrega el dominio propio. Porque vamos a tener que tomar la decisión, vamos a tener que controlar nuestra vida y bajo qué parámetro lo vamos a hacer. ¿Lo hacemos con las escrituras y lo que nos dice o con nuestras ideas? Notemos una cosa, Dios no pone el dominio propio en esta cadena lógica antes de la virtud, o sea, la disposición, que estemos dispuestos, y antes del conocimiento. Porque a medida que vamos aprendiendo, vuelvo a reiterar, nuestra voluntad, nuestras obras, nuestro deseo se va a moldar a la voluntad y los deseos de Dios. Entonces cada vez ese dominio propio va a ser posible, cada vez más. Hay veces que nos va a costar y es por eso que agrega la constancia, la paciencia. La palabra en realidad alude más a la perseverancia. ¿Por qué? Porque nos va a costar. Quizás algunas veces vamos a luchar con nuestras flaquezas. Hay un pastor dominicano que decía, Miguel Núñez, que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento crece más rápido que nuestra capacidad de ponerlo en obra. Pero tenemos que también saber una cosa. Tal vez vamos a caer, tal vez nos vamos a equivocar, vamos a hacer algo mal. Pero si en ese momento te das cuenta que hiciste algo mal, es porque el Espíritu Santo vive en tu vida. Y Él es el que nos está enseñando. Si yo hago algo mal y me doy cuenta, no podría ser si no soy hijo de Dios. No podría ser si no eres hijo de Dios. Dios está ahí, tendiendo la mano. Pedro no está poniendo una carga pesada de leyes morales, sino que nos está poniendo en la realidad y en cada momento nos dice que Dios nos está ayudando. Él nos está amparando y nos está llevando en este camino. Pero más aún, esto se fortalece cuando ponemos a Dios por centro. Y es por eso que Él sigue con devoción a Dios. Otras traducciones usan la palabra piedad. Es una palabra un poco complicada de traducir según los eruditos, porque apunta en dos direcciones. ¿Qué significa devoción a Dios? Devoción a Dios, por un lado, es justamente esa expresión, es poner a Dios por centro, a poner a Cristo en nuestra vida como meta, como el objetivo principal, en tratar de adecuarnos a Él, en que Él es nuestro modelo, imitarlo a Él. Pero por otro lado, la palabra devoción a Dios, voy a leer como lo dice Berkeley, la devoción a Dios implica
es una persona piadosa, siempre sirve correctamente a sus semejantes y le da lo que es debido. Él era un pastor presbiteriano también. La devoción a Dios va a buscar a Dios como centro, como guía, y va a buscar el bienestar del prójimo. O sea, es básicamente lo que dice Lucas 10:27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ponemos en práctica esto, por ambos lados, no podemos solamente amar a Dios y olvidarnos de nuestro prójimo. No podemos amar a nuestro prójimo correctamente si no amamos a Dios. Cuando hacemos estas dos cosas, recién podemos hablar que estamos llevando una vida de devoción a Dios. Pero esto crece más aún. El camino hasta acá no está completo todavía. Hablamos de la importancia de la perseverancia, pero muchas veces lo que decíamos, nuestras flaquezas nos van a ganar. Muchas veces vamos a querer hacer la voluntad de Dios, vamos a querer perseverar en esa voluntad de Dios, pero vamos a caer, las fuerzas no nos van a dar, somos seres humanos caídos. Y es por eso que es de suma importancia el amor fraternal. El amor fraternal, aquel amor de compañero. Como creyentes, nosotros debemos velar por nuestros hermanos. Porque tal como decíamos, muchas veces vamos a llegar totalmente derrotados, hemos caído. Y ahí es donde nosotros tenemos que tenderle la mano, tenemos que ayudarlo, tenemos que tomarlo, decirle, seguí adelante porque Dios dio a su único hijo por ti. Tenemos que levantar su ánimo, tenemos que apoyarnos. Somos parte de la iglesia como partes de un cuerpo. Si no somos capaces de ver la debilidad de mi hermano para ayudarle, para restaurarles, hay algo mal, hay algo que tenemos que trabajar en nosotros. Dios nos diseñó de esta forma. Y es cierto también que Dios trabaja en lo íntimo, en nuestro corazón, en la soledad, moldeándonos, corrigiéndonos, enseñándonos, pero también la iglesia es edificada de esta manera. No existe, lo hemos dicho en otras ocasiones, no existe un cristianismo sin iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. No es que tenemos que entender, no es que Dios no sea capaz, que el Espíritu Santo no sea suficiente, sino que es todo lo contrario. Dios ha elegido esta manera para que nosotros crezcamos, para que crezcamos nos edifiquemos unos a otros. ¿Y esto por qué? Porque hubo uno que lo hizo primero por nosotros y que fue Jesús, que cuando estábamos sin Dios, cuando no le conocíamos, nos salió al encuentro, nos tendió la mano, nos salvó, nos libertó. Y eso mismo nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hermanos. Si hemos venido caminando solos, quizá, no sé, a lo mejor alguien llegó hoy o alguien escucha por streaming agobiado, ya sin fuerzas, es hora de que caminemos juntos. Es hora de que hagamos lo que Dios nos dio y pongamos en práctica el ser una familia, el ser una iglesia. A esto luego Pedro agrega el amor, no cualquier amor, el amor ágape, que es la palabra que usa, es amor sacrificial. Y esto es interesante porque Pedro lo pone al final. Veamos lo que hemos venido hablando. Todo lo que estas virtudes, todas estas cualidades que hemos hablado,
Dios nos viene entrenando en este amor. No nos exige que tengamos un amor sacrificial de la nada. Si nosotros tenemos esa disposición, si entramos en la palabra de Dios, conocemos cada vez más al Señor, dejamos que Él trabaje en nuestra vida, crecemos en este amor fraternal, ese amor sacrificial va a venir de manera natural, porque ese amor es el que pone Dios en nosotros. Y nuevamente volvemos al punto de partida. ¿Por qué? Porque ese es el amor con el que Él nos llamó, con el que Él nos salvó. O sea, el inicio del camino y el fin del camino siempre fue Dios, siempre fue Dios mismo. Si nosotros tomamos eso, podemos adueñarnos de lo que dice Pedro después, que estas promesas nos harán crecer, no nos dejarán ser improductivos, nos amoldaremos a Dios y no caeremos. Hay que ser realista. Pedro en el versículo 9 nos pone el contraste. Una persona que no pone en práctica estas cosas es como una persona corta de vista. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo que Pablo dice en Romanos 6, 15 y 16. Que una persona que olvida que sus pecados han sido lavados, vive de una manera libertina. Aún cuando a veces escuchamos que cree en Dios, no vive según quien lo salvó. Y aunque parezca ilógico, es una persona, sería como ser sacado de la esclavitud, y aunque parezca ilógico, volver a vivir como esclavo, de manera voluntaria. Eso pasa si nosotros no creemos, si no aplicamos lo que dice la palabra de Dios. Pero Él no cierra con eso esta exhortación, sino que cierra con las promesas. Versículos 10 y 11 cierra con la misma palabra que comienza: esfuércense. No es una sugerencia, no es algo nuevo. Y es algo que hemos visto y por eso leemos el pasaje de Levítico. En Levítico, el Señor ordena a Moisés que le diga a los israelitas: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El versículo 3 es el inicio de una lista de acciones. Notemos el paralelismo que tenemos con Pedro. Es una lista de actitudes que deben tener los creyentes. Pero aún más notemos, repito, el paralelismo. Lo que en Levítico Moisés está diciendo, se lo está diciendo a un pueblo que ya fue redimido de Egipto, no antes. El pueblo ya había sido redimido, ya había sido salvado, y ahora en Levítico les empieza a enseñar cómo debían vivir de acuerdo a esa salvación que Dios les había dado. Pedro nos entrega lo mismo acá. Es una misma exhortación. Nos enseña cómo vivir, cómo podemos crecer, pero está acompañado de una gran promesa. Dice: si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros pensamos en esto, ¿no vale la pena todo ese esfuerzo? ¿No vale la pena tener esa disposición ante esto? A lo mejor lo hemos escuchado y hoy les instamos a poner esto porque Dios es el que los va a acompañar. O quizás hay alguien que nos visita, quizás alguien escucha por primera vez por streaming y a lo mejor está pensando: qué lindo, me gustaría tener una familia así, me gustaría tener esa confianza, me gustaría encontrarse esa paz de la que se habla y esas promesas. Si ese es el momento, si eso es lo que estás pensando, déjame decirte que si pones tu fe en Cristo, pones tu fe
en Jesús como tu único y personal Salvador, esta promesa también es para ti. Esta promesa de salvación, esta promesa que Dios entrega, es para ti. Esta familia es para ti. Y todo lo que nosotros hemos hablado también es para ti. Concluyendo, la promesa es segura porque viene de Dios. Es cierto que caemos, sí. También es cierto que no abundamos en estas cosas. Pero si lo buscamos, seremos más fuertes y nos adecuaremos cada vez más a su voluntad y su carácter. Recordemos también, esta carta fue escrita a gente perseguida, que no tenía un futuro claro. Su vida era incierta. Sin embargo, en estas palabras se encontraron el ánimo que necesitaban y las fuerzas para enfrentar todo lo que se les venía. De la misma manera, si hemos creído en Él, si estamos tomados en Él, creciendo en Él y unidos como iglesia, poniendo nuestros dones al servicio de cada uno, no caeremos jamás. ¿Por qué? Porque nos iremos ayudando. Como iglesia no caeremos jamás. Y si alguno está a punto de caer, como iglesia lo sostendremos. Por eso la palabra es segura. Por eso la promesa es segura. Esta promesa está asegurada porque es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos meditado un momento en tu palabra y porque tú nos recuerdas que tu promesa, si nosotros te buscamos, es segura. Y más aún, nos prometes y nos dices que tú nos ayudarás en este caminar para crecer y buscarte, para crecer cada vez más. Nuestra confianza está puesta en ti, en lo que vos has hecho por nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.